feminicidio fue acuñado por primera vez en 1970 por Diana Russell. Este término surgió como alternativa al homicidio, con el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, la desigualdad contra la mujer. ¿Qué es el feminicidio? El feminicidio son los asesinatos realizados por un sentido de tener superioridad o derecho hacia la mujer. En el Estado de México aún no se han implementado mecanismos para combatir el feminicidio y ayudar a las mujeres. Sin embargo, en la Ciudad de México se han implementado los transportes rosas, tales como la combi y, por mencionar uno, el vagón del metro rosa, que está solo para las mujeres y niñas. Hablar de feminicidio, pero ¿cuál es la perspectiva de feminicidio en la sociedad? La sociedad lamentablemente está desinformada, ya que no hay información preventiva ni mucho menos correctiva. Los casos que se escuchan son aislados. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que prevenir a la sociedad y formular estrategias para poder llenar de información y prevenir este delito, feminicidio. Considero que todavía hay muchos elementos del feminicidio que todavía pues no se retoman mucho. Para mí los principales son la educación, y no la educación en la escuela, sino en la educación que te inculcan tus padres desde tu hogar, porque no podemos darle el 100% de la culpa al gobierno. Sí es una parte considerable su responsabilidad, como por ejemplo, pues deberían de implementar más seguridad para las mujeres, mejor alumbramiento, etcétera. Pero pues yo siento que la parte fundamental de todo esto es la educación que te inculcan tus padres por el machismo y todos sus derivados. Pues bien, como hemos visto, el feminicidio no es un tema sencillo. Hay organizaciones no gubernamentales en las cuales podemos ver el reflejo del trabajo de la sociedad. Por ejemplo, está He4She, que es un movimiento de las mujeres creado en Estados Unidos, y una de las principales promotoras de este movimiento es Emma Watson, que es una figura pública, y es aquí donde vemos cómo un impacto de un influencer puede acercarse a las masas tratando un tema tan importante como es el feminicidio. Como es esa institución, como hay otras que también son mexicanas, que hacen que valgan los valores de las mujeres en la sociedad y que no son necesariamente gubernamentales. El feminicidio ha tenido una gran participación alrededor del mundo. Se dice en las estadísticas que el 80% de mujeres asisten a tipos de conferencias, marchas o ese tipo de eventos que van relacionados en contra del feminicidio. La fiscal experta en el tema del feminicidio, Castro Verde, dice que las mujeres en su vida cotidiana sufren más feminicidio y que cada día va creciendo más el número de feminicidios en el mundo. La violación contra las mujeres y las niñas es una grave violación de sus derechos humanos, en donde las principales consecuencias se pueden dar psicológicas, físicas, emocionales e incluso llegan a ser mortales para las víctimas. Sin embargo, existe un marco de la ONU en donde se dedica a proteger esos derechos, pero también existe un contra que no tiene la protección adecuada para las mujeres. De igual manera, la violación contra las mujeres no ocurre exclusivamente en el ámbito de las relaciones de pareja, sino también en la familia, en la escuela, en la calle. El 15.5% de las personas se da en la familia, el 3.5% ocurre en la calle y el 1% ocurre por un maestro o algún compañero de la escuela. Bueno, mira, me presento, soy César Ángel y vengo de la carrera de Derecho. ¿Te puedo hacer un pequeño cuestionario de algún tema de interés para nosotros? Sí. Claro. ¿Conoces qué es el feminicidio? Sí. ¿Me podrías dar un pequeño...? Es el asesinato de hombres hacia las mujeres. Creo que es el maltrato y también viene siendo parte del asesinato hacia la mujer. Es cuando ciertas personas atacan a la mujer y llegan a hacer cosas en contra de ella al grado de llegarlas a matar. ¿Qué es el feminicidio? Sí, ¿Para ti qué es? es un acto que realiza un hombre contra una mujer para asesinarla.
Pues el feminicidio pues, es el asesinato de las mujeres. Yo lo veo más como un asesinato, pues son más asesinatos pues basados en el repudio y en el odio hacia las mujeres por parte de los hombres. ¿Qué opinas sobre la situación actual en México del feminicidio? ¿Qué opino? Pues que se llevan que los hombres en la actualidad se quieren defender de muchas cosas contra las mujeres y cometen un asesinato contra ellas y pues no llevan a cabo ciertas reglamentaciones. Ok, o sea que los hombres abusan de las mujeres. Creo que es algo que se debe eliminar en la sociedad porque creo que todos somos humanos, tenemos los mismos derechos y así como eso es importante que nos respetemos y que eliminemos como esos estereotipos que tienen acerca de la mujer y pues dejar la violencia atrás, ¿no? Porque no se puede llegar a ningún lado con violencia. Siento que es como que algo que se debería de prohibir en cuanto a las personas que lo llegan a hacer o llegan a cometer prácticamente crimen. En mi opinión, una sentencia más alta que nada más años de prisión. En nuestro país es uno de los principales causantes de la muerte hacia unas mujeres. Bueno, son los primeros índices que tiene. Entonces yo creo que es una de las cosas que se debería de tratar más. Pues que es uno de los tantos problemas que hay en nuestro país que deben de resolverse y darle seguimiento a todos los crímenes que hay hoy en día. No solamente porque sean mujeres o el feminicidio, deben de tener un poquito más de importancia ni mucho menos hacerlos menos. ¿Cuáles han sido los medios por los cuales tú te enteras de ese tema que te interesa? Por medio de la televisión, la radio y los periódicos. Pues por redes sociales, periódicos, revistas y también por noticias en televisión. Noticias. Pues por los periódicos o por si no los noticieros o en las mismas redes sociales. Desde noticieros en la televisión, en reportajes en internet, periódico. ¿Estos medios han cambiado su perspectiva respecto al tema? ¿Han ampliado su postura o han hecho que usted cambie de opinión? Pues ninguno. Ok, te mantienes en lo que tú sabes y lo que tú entiendes por feminicidio. Perfecto. Pues un poco, no. ¿En qué sentido? Bueno, en que la delincuencia es como que mucho más alta en cuanto a la mujer y no sé, se violenta más a la mujer que a cualquier otro género. Ampliar sobre el tema sí, pero cambiar sobre mi postura yo creo que no, es porque desde las muertes de Juárez no se ha hecho casi nada, entonces decir que ha cambiado mi postura al ver todo esto, como que no. Pues no, porque como te digo, simplemente son crímenes que deben de ser ajusticiados, deben de darle seguimiento. Como sea, es una atrocidad de quitar la vida, entonces, pues no, un asesinato es un asesinato para mí. ¿Sabes si en México existe algún cambio respecto al combate de ese tema, el feminicidio? Pues tal vez sí existiría un cambio, pero como tal no lo llevan a cabo. No se aplica. Perfecto. Pues se supone que los gobiernos han impuesto leyes que prohíban o que penalicen el feminicidio, pero pues como hemos visto en los periódicos, en las noticias, nada de esto se ha estado cambiando. De hecho ha aumentado algunas veces, en algunas ocasiones también suele bajar, pero no veo que desaparezca. Que haya una medida. Pues no que yo la vea, porque lo que exigen o lo que veo que pues se pide por parte de las mujeres tal vez mayor protección, o más bien que la justicia trabaje bien, ¿no? para darle resolución a los casos, pero no creo que se haya implementado algo como para la protección, ¿no? Especialmente de las mujeres. ¿Algún caso real que tú conozcas? Sí, de hecho actualmente
no tiene muchos, hubo en el CEU un asesinato de una chica en los baños. Ok, amigo. Ah, sí, mi vecina la mataron enfrente de mi casa. Ya. ¿Cómo fue tu experiencia? Ay, muy fea, porque sí se escucharon los gritos y aunque los vecinos trataron de salir a ayudarla, se fueron los chicos en la moto, los agarraron, pero la chica falleció ahí. Pues fue muy traumante, más por su mamá. ¿Qué mejoras crees que deba de implementar el Estado de México o México principalmente para eliminar esta situación de feminicidio? Pues yo creo que llevar campañas a cabo, ¿no? Creo que las pláticas, tal vez algunos cursos, pero yo creo que todo se puede resolver hablando, ¿no? Cuando tú hablas con las demás personas, creo que los demás tienen la capacidad para poder entender y poder captar lo que le estás diciendo al mensaje. Tal vez un poco de más seguridad en cuanto en las calles, o también el alumbramiento en las calles. Siento que en las noches igual es un requerimiento, necesidad para evitar esos problemas. Pues el Estado no, más bien deberíamos ser nosotros como sociedad, y es directamente la educación, porque sinceramente las generaciones pasadas están echadas a perder y entonces no creo que haya tanto cambio por parte de ellas, pero a nosotros nos corresponde cambiar la manera en la que se está viendo a la mujer hoy en día, pero hacia el futuro, ¿no? Con los pequeños que vienen, nosotros mismos tratar de dar ese cambio, porque está muy cañón eso de que pues, se le designa a la mujer ese tipo de rol, se le designa a ciertas cosas, entonces eso está mal, y es más bien como, no creo que el Estado pueda hacer algo al respecto, porque ¿qué podría hacer? Solamente darles mayor protección, les va a mandar una patrulla a cada mujer cuando salgan de trabajar. Eso no sería, yo creo, la mejor medida para proteger a la mujer o a cualquier persona de este tipo de cosas. O sea, en conclusión tú dices que el cambio está en nosotros mismos. Definitivamente está el cambio totalmente entre nosotros. Nosotros mismos tenemos que ver hacia el futuro y cambiar un montón de cosas que están mal ahora. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Claro que sí, es un placer. ¿Saben qué es el feminicidio? Sí, conozco del tema y sé que el feminicidio es el privar de la vida. Es un homicidio, pero particularmente aplicado al género femenino, que es muy triste, muy lamentable. Es doloroso que en una sociedad y en nuestros tiempos todavía estemos pasando por una situación como esta, y que desgraciadamente, conforme va la sociedad, pareciera que se está incrementando. A mi parecer tiene que ver mucho con los aspectos de índole cultural, con los aspectos de índole de idiosincrasia que tenemos como nación, y ciertamente el mundo lo mueven las ideas. Desgraciadamente, las ideas que han prevalecido dentro de los estereotipos que desgraciadamente se fundamentaron en nuestro país a partir de 1910, en el periodo, después de la revolución, en el periodo postrevolucionario, fue crear una idea de que la mujer dentro de nuestra nación debe ser sumisa, debe ser para la casa, debe ser para solamente obedecer. Y aunque pareciera extraño que México es un país del mundo occidental, pareciera que esto está más apegado a los países orientales, pues desgraciadamente no es así, lo estamos viviendo, y tristemente forma parte de un proceso de discriminación que nuestro país está vertiendo en muchos sentidos, ¿no? Tanto a la mujer como a los indígenas, como a la gente que tiene profesa otro tipo de religión, en fin. Entonces esto no es más que desgraciadamente el producto de todo este bagaje cultural no bien aceptado, no bien hecho, no bien plasmado en nuestra cultura. ¿Qué opina de la situación actual sobre el feminicidio? Pues son varias perspectivas. Una, que probablemente es una cuestión de los jóvenes, los adultos, porque tienen algún problema psicológico hacia
hacia la mujer, ¿sí? Y la otra que por simple y sencillamente es una agresión, como las chicas o las personas se defienden, pues a ellos no les queda otra más que evitar que lo detengan, ¿no? ¿Cuáles han sido los medios por los cuales se ha enterado del tema? Pues la televisión principalmente, el internet y ahora a través de pues, lo que es toda la comunicación escrita, ¿no? Periódico, revistas, etc. Siempre hay un tema de eso. ¿En estos medios han cambiado su perspectiva respecto al tema? ¿Han ampliado su postura o han hecho que cambie usted su opinión sobre el tema? No, pues definitivamente cambia tu postura, tu opinión, antes de desconocerlo, sino tomarlos en cuenta, ahora tratar de entender y principalmente de hacer un tipo de informar a las personas, a la familia, a las alumnas de los riesgos y que prevengan, ¿no? Principalmente esta prevención. Ok, gracias. ¿Qué mejoras cree que debería de implementar el Estado mexicano para atacar, atenuar o eliminar esta situación? Es una pregunta de extenso alcance. Habría que mejorar la actividad económica, habría que mejorar la actividad educativa, habría que mejorar derechos humanos, habría que mejorar la legislación, etc. Y ahí puede ser que se solucione el asunto, pero eso no estamos lejos. ¿Usted sabe si aquí en México ha visto como un tema para que cambie? Pues sí, hay campañas, hay leyes, pero las propias campañas y las leyes no detienen esto, sino que solamente pues como que dicen qué castigo se va a aplicar para el feminicida, pero una cultura que detenga eso yo creo que no ha sido acertada. ¿Actualmente usted conoce algún caso que se ha dado? Bueno, tuve un caso cercano donde vivía yo en el campamento del 2 de octubre, una jovencita que se casó con un tipo violento, un tipo pues que su machismo lo llevó al asesinato de ella y después él se suicidó. Platíquenos, profesor, con sus propias palabras, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué es algo que nos quiera compartir con respecto a este tema tan delicado también? Fíjate que yo creo que este asunto de la impunidad no es necesariamente una cuestión de gobierno. Yo creo que todas las personas deberíamos cuestionarnos nuestra impunidad. ¿Qué estoy haciendo cuando veo que esto ocurre? ¿Qué estoy haciendo con mi pareja cuando pasa determinada situación? ¿Cómo me estoy comportando, no? Y para mí el cuestionamiento sería ese, yo como persona. De repente echamos la culpa a la sociedad. No, es que esta sociedad ya está corrompida. Espérate, yo soy la sociedad, tú eres la sociedad, tú eres la sociedad. ¿Qué vas a hacer? Tú, a nivel personal, ¿qué vas a hacer? Y esto me interesa porque sabemos que el cambio no empieza por las estructuras, no, el cambio empieza por una persona. Entonces, si nos cuestionáramos e hiciéramos conciencia, ¿qué voy a hacer yo con mi impunidad? ¿Qué voy a hacer yo con mi conciencia? ¿Qué voy a hacer yo conmigo? Yo creo que las cosas empezarían a cambiar, ¿no? Exacto. Ahí podemos decir que estamos haciendo nosotros para hacer la diferencia. Sí. Y quizás esa sea la base y por ahí empezamos a resolver estos problemas tan grandes que nos acechan. Pues, para mí la pregunta es en primera persona. Sí, claro. Porque cuando digo nosotros, se diluye la responsabilidad. No, yo, ¿qué voy a hacer? Exacto. Pues muchas gracias, profesor, por este tiempo. Muy bien. Y pues no queda más que agradecer. Muy bien, gracias. Gracias.
Sabemos que este problema ha aumentado en los últimos años y quizás el gobierno y el Estado ha tratado de buscarle soluciones, pero he llegado a mi conclusión que tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance, tenemos que hacer lo que está en nuestros medios. Es decir, que para disminuir el problema de feminicidio, tenemos que empezar con pequeñas acciones, con aquello que está en nuestro alcance, con pequeños detalles, empezando a denunciar lo que vemos, empezando a denunciar lo que notamos, empezando a hacer trabajo social, empezando a compartir lo de este problema y no quedarnos callados. Recordemos que el feminicidio es algo que puedo notar que desde su raíz parte desde la educación, desde el cómo educamos a nuestros hijos, desde el cómo nos comportamos, desde el cómo actuamos ante las mujeres, de cómo las tratamos. Y esa es mi conclusión. Empecemos a trabajar desde abajo, empecemos a trabajar desde hacer pequeñas acciones. Gracias. Como ya se mencionó en el tema, en México cada día mueren 7 mujeres a causa del feminicidio. En conclusión, lo que debe hacer el gobierno es tener más medidas de seguridad para las mujeres y para las niñas. También es algo de los humanos, algo moral, algo que ellos puedan aplicar para ver si está en dificultades la mujer, ayudarla y que no se cometan más feminicidios, no pasar de largo, si es en un asalto, en un secuestro. Ayudemos a las mujeres. En conclusión, el feminicidio es un fenómeno de nuestra sociedad que se practica cada día. Cada día hay más muertes hacia las mujeres, más violencia hacia ellas y las denigran por ser simplemente mujeres. El feminicidio es un tema muy importante del cual no se crea conciencia y para mi punto de vista se debería de tomar más conciencia gracias a los medios de información que a veces pues no difunden la información correcta y también considero que debería de cambiar un poco la educación y no tanto de la escuela sino en la forma en la que educamos a nuestros hijos porque hay mujeres que siguen educando a sus hijos de una forma muy machista y no tanto a sus hijos sino a las mujeres a que sean sumisas y pues por eso son un poco más propensas a sufrir este tipo de ataques por parte de los hombres, pero no deberíamos de quejarnos tanto del gobierno o de la sociedad sino de preocuparnos pues qué es lo que está haciendo cada quien por mejorar esta situación. El feminicidio es la violencia en contra de la mujer. Para evitarlo he llegado a la conclusión que la mujer debe de ser creadora de nuevas organizaciones en donde se instruya la dignificación de la mujer. Para lograr que sea portadora de una nueva cultura ideológica ante la sociedad, esto se debe dar como un resultado para una mejor protección. Nosotros como mujeres tenemos que empezar por el valor hacia la mujer y esto cambiaría ante todo la sociedad y en nuestro país. Pues bien, como hemos aprendido a lo largo de la grabación de este video, nos hemos percatado de diversos factores. Uno de ellos es que la comunidad estudiantil prácticamente solamente conocen el tema por la influencia que tienen redes sociales, pero a profundidad no saben lo que es un feminicidio y no saben lo terrible que es este trágico evento. Por parte de la comunidad docente, nos hemos dado cuenta que la mayoría de los profesores dan su punto de vista de acuerdo a lo que han visto en fuentes confiables y que a una manera crítica pueden dar su opinión de lo que es el feminicidio. Y en algunos casos la información es buena y tienen muy buen conocimiento, tal es el caso del profesor Adolfo o de la profesora Hilaria, quienes nos ayudaron mucho al momento de hacer esta investigación, incluso nos dieron consejos de cómo hacer la investigación más a fondo, porque es un tema de interés y es algo que nos debe incumbir a todos, pues vivimos en una sociedad en la que debemos de tener cuidado de todos los problemas que nos atienden. Y bueno, personalmente mi conclusión, debemos de estar informados cada día, de saber qué es lo que pasa en nuestra comunidad, de saber qué es lo que viene sonando en los diferentes medios de comunicación y tener cuidado, no hacerle caso a información que no es confiable. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.